Podcast. Viaje a través de la historia. Episodio: Deméter. Entre los surcos de la mitología griega. Bienvenidos a Viaje a través de la historia. Soy Elena, su presentadora, y hoy nos sumergiremos en las fascinantes aguas de la mitología griega. Nos adentraremos en el reino de los dioses y diosas, y en esta ocasión, exploraremos la figura de Deméter, la venerada diosa de la agricultura y la cosecha. Acompáñenme en este viaje mitológico junto a nuestro invitado, el profesor Álvaro, experto en historia antigua. Álvaro, bienvenido al programa. Hola, Elena. Un placer estar aquí y sumergirnos juntos en las profundidades de la mitología griega. La mitología griega es un vasto universo de dioses y héroes, ¿verdad? Pero hoy nos centraremos en Deméter. ¿Puedes contarnos más sobre esta destacada diosa? Claro, Elena. Deméter es una de las deidades más importantes en el panteón griego. Su nombre significa Madre Tierra, y su culto estaba íntimamente relacionado con la fertilidad y la prosperidad agrícola. Los griegos la consideraban la responsable de la vida vegetal, por ende, de la producción de alimentos. Fascinante. ¿Cuál es la historia detrás de Deméter? La historia de Deméter está estrechamente vinculada con la de su hija, Perséfone. La leyenda nos cuenta que Perséfone fue raptada por Hades, el dios del inframundo. Esto sumió a Deméter en una profunda tristeza, y su aflicción se reflejó en la tierra, que se volvió estéril. ¿Cómo se manifestaba esa tristeza en la tierra? Según la mitología, Deméter, en su desesperación por encontrar a su hija, descuidó sus deberes como diosa de la agricultura. Las cosechas fallaron, y la tierra quedó desolada. Los campos se secaron, y la humanidad sufrió por la falta de alimentos. ¿Entonces Deméter y Perséfone estaban separadas? Sí, pero gracias a la intervención de Zeus, el rey de los dioses, se llegó a un acuerdo. Perséfone podría pasar parte del año en el inframundo con Hades, y el resto en la superficie con su madre. Este ciclo se correlaciona con las estaciones del año, explicando así la llegada de la primavera, y el florecimiento de la naturaleza cuando madre e hija se reunían. Una historia tan rica en simbolismo. ¿Cómo se celebraban los cultos en honor a Deméter? Los misterios eleusinos eran los rituales sagrados dedicados a Deméter y Perséfone. Estos misterios eran tan secretos que sus detalles exactos se han perdido en la historia, pero se cree que incluían ceremonias de iniciación que prometían a los participantes una vida mejor en el más allá. ¿Y cómo afectó el culto de Deméter a la sociedad griega? El culto de Deméter ejerció una profunda influencia en la vida cotidiana de los griegos. La agricultura era la base de su economía, y la prosperidad de los cultivos estaba directamente vinculada a la benevolencia de Deméter. Los festivales en su honor eran eventos significativos, marcados por la gratitud y la esperanza de una buena cosecha. Entonces Deméter no solo era una figura mitológica, sino también una fuerza que impactaba directamente en la vida de las personas. Exacto. La mitología griega no solo ofrecía relatos fascinantes, sino que también proporcionaba un marco simbólico para entender y relacionarse con la naturaleza y sus ciclos. Increíble. ¿Existen otras historias o episodios destacados relacionados con Deméter? Una historia notable es la de Triptólemo, a quien Deméter enseñó los secretos de la agricultura. Triptólemo se convirtió en un mensajero de la diosa, difundiendo su conocimiento por todo el mundo. Este mito destaca la importancia de la agricultura en la civilización, y cómo Deméter compartía su sabiduría para el beneficio de la humanidad. Fascinante. ¿Cómo influyó la figura de Deméter en la mitología más allá de Grecia? La veneración de una diosa de la agricultura no es exclusiva de Grecia. En diferentes culturas y mitologías encontramos figuras similares asociadas con la fertilidad y la cosecha. Deméter, bajo diferentes nombres, tiene equivalentes en la mitología romana,
egipcia y de otras civilizaciones antiguas. Es interesante ver cómo estos arquetipos mitológicos trascienden culturas. Cambiando de tema, ¿cómo se representaba visualmente a Deméter en el arte griego? Deméter generalmente se representaba como una mujer madura, a veces con una corona de espigas de trigo en la cabeza. También era común verla acompañada por una hoz, un símbolo de la cosecha. Estas representaciones capturaban su papel como protectora de la agricultura y la fertilidad. ¿Y en la actualidad hay alguna influencia de Deméter en la cultura popular? Aunque quizás no se mencione directamente a Deméter, la conexión con la naturaleza y la importancia de la agricultura sigue siendo relevante en la cultura contemporánea. Muchas festividades y tradiciones relacionadas con la cosecha tienen sus raíces en antiguas celebraciones que honraban a diosas como Deméter. Es increíble cómo estas antiguas mitologías siguen resonando en nuestra vida diaria. Bueno, Álvaro, ha sido un placer sumergirnos en la mitología de Deméter contigo. Antes de despedirnos, ¿algún mensaje final para nuestros oyentes? Solo quiero destacar la riqueza de la mitología griega como una fuente inagotable de sabiduría y simbolismo. Al explorar estas historias, podemos entender mejor las complejidades de la naturaleza humana y la relación con nuestro entorno. Absolutamente, y gracias a ti, Álvaro, y a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este fascinante viaje a través de la historia.